Muy bien, vamos a pasar a la hora de la palabra y wow, cuántas cosas, ¿verdad? Yo creo y pensaba en esta mañana, no voy a predicar nada que no sepamos, verdaderamente ese es mi pensamiento, pero sí vamos a recordar. Porque de eso se trata la Biblia. El día viernes compartíamos la Santa Cena y recordábamos su muerte, ¿verdad? Cómo Él fue a la cruz del Calvario, pero hoy domingo, día de resurrección, día de victoria, día de vida, a través de su palabra hacemos memoria de este acontecimiento histórico y relevante, el más importante de la historia. Aleluya. Es lo mejor que nos pudo haber pasado, es lo mejor que pudimos haber experimentado. Aquello que lo hemos hecho es poder celebrar la vida en Jesucristo. Así que en esta mañana quiero invitarte a que por favor busques en la palabra de Dios, en tu Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 6. El libro de Romanos, capítulo 6. Y mientras lo estás buscando, haz memoria de lo que Jesús ha hecho por ti. Piensa en un breve momento, si no hubiera sido por Él, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Verdad? Si ya lo tienes, acompáñame por favor. El verso 1 de Romanos 6 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, escuche bien, en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió, aleluya, una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra es maravillosa. Al poder leerla puedo sentir tu hermosa presencia, el poder que ella emana, Señor, a través de la convicción de estas palabras que se hacen vida hoy. Señor, gracias por tu resurrección. Gracias por traer la vida a este mundo, Señor. Señor, que tu palabra hoy pueda hablar a nuestros corazones, Señor, y exaltar tu nombre en la convicción certera, Señor, de que tú eres el Rey y eres el Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Qué maravilloso, Dios, qué poder que tiene la palabra. Él nos ha dado vida. Y mi esposa hoy, mientras ministraba, recordaba que hubo un acontecimiento y una declaración muy, muy poderosa de parte de Jesús. Cuando su amigo Lázaro muere, Él le dice a su hermana Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. La resurrección nos da vida eterna, pero hay una declaración más poderosa o igual de poderosa que esta declaración que Jesús hace. Es la respuesta que Marta le da. Le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¡Wow! ¿Tú crees?, le preguntó Jesús. ¿Tú crees? Y ella dice: claro que lo creo, claro que lo creo. Y cuando ella termina de declarar que lo cree,
Jesús operó un milagro que ha sido documentado y que cada vez que lo leemos se estremece nuestro espíritu. Jesús ordenó al mismo Lázaro, ordenó a la misma muerte que se detenga y declaró vida de resurrección sobre él. Ese poder que Jesús ejerció en autoridad, Él fue a la cruz y resucitando trajo esa vida a este mundo. Porque creemos, hoy celebramos la resurrección de Cristo, celebramos la vida que nos hizo libre del pecado. De esto va esta palabra en esta mañana. Celebramos la vida que nos hizo libres del pecado. ¿Resucitaremos en el día postrero? Sí, pero también ya hemos resucitado en una nueva vida. Tenemos esperanza eterna, pero aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos declara de que no solo tenemos una resurrección eterna para vida eterna, sino que tenemos una resurrección de una vida nueva. Y esa vida es la que debemos experimentar lejos del pecado aquí en la tierra. Entonces las cosas viejas, dice Isaías, pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la novedad de vida. A través de la muerte de Cristo esas cosas pasaron. El pecado no tiene más dominio, sino que las cosas nuevas son manifestadas a través del poder de la resurrección. Entonces a través de la resurrección el Señor, ¿qué hace? Nos devuelve la vida, esa vida que el hombre perdió, esa vida que el hombre, tal vez podemos declararlo así, desperdició, permitiendo que el pecado entrara a este mundo. Entonces, atrás queda la historia, ¿verdad? La historia es que Jesús, pasado su tiempo de pasión, crucificado, Jesús desciende al Seol, vence a la misma muerte, y el día domingo, primer día de la semana, el día de nuestra Pascua, nuestra liberación, Él resucita entre los muertos. Allí están esas dos mujeres que se presentan en esa mañana en la tumba del Señor y la encuentran vacía. Un ángel, un varón sentado ahí en su tumba, le dice: ¿a quién buscáis? Él ha resucitado. Él ha resucitado. Van corriendo junto con otras mujeres, nos cuenta el Evangelio, a avisar a los discípulos que han resucitado, y en medio de esa incredulidad y ese desconcierto, ellos no podían entender qué estaba sucediendo, pero Pedro sale corriendo a esa tumba y encuentra vacía los lienzos ahí arriba de esa tumba y diciendo: esto es verdad, Él ha resucitado. La historia avanza y esos dos personajes, esos dos hombres que van caminando rumbo a Emaús, en ese camino se encuentran con el Cristo resucitado y no se dan cuenta hasta que comparten esa comida y Él bendiciendo esos alimentos, ahí se dan cuenta que algo está sucediendo, que esas palabras no son comunes, que algo está pasando. El Cristo resucitado estaba en medio de ellos. ¿Cuántas cosas podemos contar? El Señor se les aparece a sus discípulos. En el primer momento Tomás no estaba y luego los discípulos dicen: el Señor ha resucitado, y Tomás dice: bueno, yo tengo que verlo, tengo que poner mi dedo en esos agujeros donde sus manos fueron traspasadas. Y vuelvo a repetir esa entrada ya estando Tomás, y Tomás no lo podía creer. Jesús declara: Tomás, no seas incrédulo. Tomás, tienes que creer, tienes que tener fe. Yo creo que el mundo tiene que creer en la resurrección. Hasta que el mundo no crea en la resurrección de Cristo, no en ese Cristo que muchas veces identificamos crucificado nada más. Porque la victoria no vino a través de la crucifixión, la victoria vino a través de la resurrección. La crucifixión fue el paso, fue el camino, el dolor, la pasión, el sufrimiento. Él tomó nuestras cargas, Él tomó nuestros pecados, Él sufrió el abandono de su Padre por causa de la humanidad. Pero el éxito, la victoria, fue a través de la resurrección. ¿Cuántas cosas podemos contar? El apóstol Pablo declara que se le apareció a más de 500 personas. Estuvo durante 40 días en esta tierra caminando entre los seres humanos, entre la vida, entre el lugar donde él se había movido.
compartiendo, testificando su resurrección. Testigos lo vieron resucitados y testigos también lo vemos en el libro de Hechos. Lucas nos cuenta que Él ascendió en una nube. Esa nube representa la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, la presencia de Dios, llevándoselo a la diestra del Padre. Y los dos varones, dos ángeles que estaban ahí, dice, así de la misma manera que Él se está yendo, de la misma manera, ese advenimiento ocurrirá en su segunda venida. Antes la iglesia será arrebatada y nos iremos juntamente con Él en esa gloria venidera. Aleluya. ¿Cómo no agradecerle a nuestro Señor Jesús el esfuerzo, el sacrificio, la pasión, el darlo todo por nosotros? Y hoy, felizmente, la iglesia celebra la vida. La vida es lo más importante que un ser humano puede desear en este mundo. La vida, la vida. Aleluya. Muchos tienen temor de la muerte, pero no saben que detrás de la muerte se encuentra la vida. Aleluya. Para desarrollar un poquito este tema y sin quitarle la importancia a lo que estamos celebrando, el apóstol Pablo, entendiendo que la resurrección es tan importante, declara en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nuevamente, de una manera imperativa, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Wow! ¿Se habéis resucitado con Cristo? Que este mundo no nos robe lo que Cristo ganó en la cruz, resucitando. Porque la vida mora en nosotros. Y si alguien debe valorar tanto como el mundo valora de una manera incorrecta, somos nosotros los que creemos la vida que nos regaló Jesucristo a través de la resurrección. Vivir una vida de resurrección en este mundo nos llevará a la resurrección eterna. Porque si vivimos la vida que Dios nos ha regalado, disfrutando los beneficios de ser libres del pecado, nos llevará a la vida de la resurrección, de una vida eterna. Entonces, no es quedarnos solo con la resurrección en el día postrero, no. Nosotros tenemos que vivir la vida nueva que Él nos regaló a través de la resurrección. El apóstol nos dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, en el capítulo 5 de Romanos, hablando de la transgresión del hombre, cómo el hombre infringió el mandato en la obediencia a lo que Dios había dicho, desobedeció. La vida, la gracia, vino por Jesucristo. Entonces, el hombre transgredió y el pecado entró a este mundo. Pero Jesús, a través de su gracia y su resurrección, nos da la vida. Entonces, si entendemos esto y lo practicamos, wow, estaremos preparados para el día de nuestra resurrección postrera. Por lo tanto, el pecado no tiene poder sobre nosotros, sino la vida. Y me gustaría que lo repitas ahí donde estás. El pecado no tiene más poder sobre nosotros, sino la vida tiene poder sobre nosotros. Aleluya. ¿Cómo no agradecerle a Jesús en este domingo de Pascua? ¿Cómo no agradecerle al Señor que nos ha dado la vida? Nos ha permitido ya no ser más esclavos del pecado, sino ser libres para disfrutar. Wow, mi esposa decía que ella tomó esa decisión. Mi esposa decía que se animó a creer y que a través de poner en marcha esa vida en Cristo las cosas cambiaron. Qué bueno es ser libre de la esclavitud, del peso. Si hoy tienes pecado,
Si hoy sabes que tal vez tu vida no está acorde con lo que yo estoy compartiendo, mira, simplemente tienes que decirle: Señor, entiendo a través de tu palabra que el pecado no tiene dominio, sino que yo he entregado mi vida hacia el pecado. Ahora me arrepiento y quiero vivir la vida que Dios me proveyó a través de su Hijo en la resurrección, en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria al Señor. El verso 5. Bueno, el apóstol Pablo hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera es la respuesta, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo puede ser que entendiendo que hoy tenemos vida, todavía entreguemos nuestra vida al pecado? Sí, es verdad, somos todos pecadores y cada día debemos tener o ponernos a cuenta con Dios, pero la transgresión vino por la desobediencia, y nosotros, aquellos que hemos creído, tenemos claramente la idea de que en la obediencia a Dios se encuentra la bendición para nuestras vidas. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, no hacemos caso omiso o si no, mejor dicho, no nos inclinamos al pecado. La vida de resurrección, la vida nueva, las cosas nuevas que Dios nos ha regalado a través de Cristo comienzan a manifestarse. ¿Cómo puede ser que una persona que antes era pecadora ahora entiende y vive una vida de gozo y felicidad? Cuando había tristeza y dolor, ese lamento se convierte en baile, en alegría. Cuando había enfermedad, hoy hay sanidad. Cuando hay dificultad y antes nos penábamos, sufríamos, hoy en medio de la dificultad tenemos esperanza, porque esa vida nos da la esperanza. Hay una novedad para todos aquellos que creen. El verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo entiendo a través de esta palabra que podemos vivir una vida de resurrección solo mientras andamos en la semejanza de su muerte. Porque esto nos enseña de que debemos caminar muriendo, yendo a la cruz, muriendo al pecado. Cada día debemos morir al pecado para que esa nueva vida se haga más manifiesta en cada uno de nosotros. Mira, en esta resurrección que hoy celebramos, nuestros ojos tienen que brillar, nuestro rostro tiene que resplandecer, porque la vida de Cristo vive en nuestro interior, vive en nosotros. El mundo necesita ver que el Cristo resucitado vive en nosotros, porque Él vino a dar vida, dice la palabra, y vida en abundancia. Y la abundancia de esa vida que vino a través de la resurrección se tiene que manifestar a través de ir muriendo cada día al pecado. El verso 8 nos dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El dolor que sufrió Jesús en la cruz del Calvario, la agonía, es suficiente motivación para los creyentes de que Él pagó el precio y que nosotros debemos pagar ese precio de morir al pecado. La resurrección que trajo vida, su precio fue la muerte. Y sin de menospreciar y desvalorizar la resurrección, la vida es gratuita. Nos la regaló el Señor. El precio lo pagó Él. Esa vida tuvo un precio y un costo muy alto que tú y yo no tuvimos que pagar. Pero el coste que nosotros debemos pagar para que esta vida se manifieste en cada uno de nosotros es morir al pecado. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Verso 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más
de Él. ¡Wow! Esto es increíble. Su obra fue terminada a través de la resurrección y no se requiere nada más. El poder de la naturaleza pecaminosa es quebrantado. Para el Hijo de Dios, el poder del pecado no tiene dominio sobre su vida, siempre y cuando estemos sujetos a la vida de resurrección que Dios nos regaló, la novedad de vida, la vida nueva. Dice que hemos sido todos bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido muertos y resucitados a través de este acto que nos acompaña, el acto mismo de haber muerto a través del bautismo. Por eso es un sacramento, es un mandato de Dios, ¿no? Entender de que nos tenemos que bautizar. El que creyere y es bautizado, ese será salvo. El bautismo representa la muerte a una vieja vida para resucitar a una novedad de vida. Qué increíble. Antes teníamos, o mejor dicho, el diablo tenía el dominio sobre nosotros a través del poder que el pecado ejercía en nuestras vidas. Hoy la naturaleza pecaminosa es quebrantada por la muerte y resurrección de Cristo. El verso 10 nos dice, porque en cuanto murió, el pecado murió. Una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando Él murió, el pecado murió. Se ocurre algo tremendo. Él vence a Satanás, vence a la muerte, y cuando resucita, Él vence al pecado, quebranta el yugo del pecado. Cuando nosotros estamos sujetos a ese poder de resurrección, estamos sujetos a Cristo, la vida de Dios abunda en nosotros y ya no somos dominados por el pecado, somos dominados por la vida que Dios nos ha regalado. Aleluya. Se refiere a que la vida viene de Dios y que recibimos aquella vida en virtud de la cruz y nuestra fe con aquella obra terminada. Tú tienes que creer que el pecado ya ha sido quebrado y que esa obra ha sido terminada, que ya el dominio de nuestra vida ya no es más para esclavitud, sino para libertad. Y hoy la resurrección nos lleva a vivir en una vida de libertad y no de libertinaje, porque hay muchos, lamentablemente, que habiendo conocido la verdad, se dan ciertos privilegios, entre comillas, de hacer vana la resurrección de Cristo. Hoy celebramos la vida, porque hoy somos libres a través de Cristo. Aleluya. Y quiero concluir. Por lo tanto, la vida dada por Cristo nos debe hacer responsable de nuestras acciones frente al pecado. Si queremos no solo celebrar la resurrección y la vida, también debemos ser responsables haciendo que esta resurrección valga la pena en cada uno de nosotros, siendo responsables frente al pecado. No hay más excusa. No hay más excusa. El pecado ha sido quebrantado. Nosotros tenemos que practicar la ley moral de Dios, la obediencia a sus mandatos. En esto glorificamos la resurrección de Cristo. Y por último, el verso 11 nos dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién debemos agradar hoy? A nuestro Dios. Y es mentira que tú no puedes dejar de pecar. Es mentira que no podemos dejar de pecar. En Dios el pecado ha sido quebrantado a través del precio que Jesús ha pagado por cada uno de nosotros. Estamos felices como pueblo de Dios. Un confinamiento, una cuarentena, una pandemia, cualquier adversidad o cualquier circunstancia no podrá apagar, no podrá empañar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y hoy en tu casa, en tu hogar, donde te encuentres viendo y compartiendo esta reunión, te unes a la celebración que la iglesia en el mundo, los redimidos, los que creyeron, celebran, que es la vida en Jesucristo. ¡Aleluya! Por eso quiero animarte,
quiero animarte. Dios nos ha regalado la vida. Hoy celebramos, así como el pueblo judío celebra la liberación del yugo, de la esclavitud, estando en Egipto. Dios con mano poderosa les liberó, la muerte pasó de largo. Hoy Jesucristo, para los cristianos, en un nuevo pacto, entendemos que Él murió para liberarnos del yugo del pecado. Aleluya. Y nos dio vida, como dijimos antes, para regalarnos vida en abundancia. Muy bien, vamos a orar. Pídele al Señor que esta vida cada día se haga real en ti. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la resurrección, Señor. Gracias porque para poder resucitar, primero tuviste que morir. Y, Señor, entendemos que esa es nuestra comparativa, ese es nuestro espejo, Dios. Morimos al pecado para vivir la vida en Cristo. Señor, que la vida sea impartida en esta mañana, en aquellos que hoy están atribulados, en aquellos que hoy están desanimados, en aquellos que hoy, Señor, no tienen esperanza, Señor, en aquellos que hoy, Dios mío, necesitan el poder de la resurrección para que sus mentes, sus corazones tomen vida, Señor. En el nombre de Jesús declaramos vida en cada hogar, en cada corazón, Señor. En medio de la dificultad, Señor, la esperanza. Y no solo la vida que tú nos has regalado para vivir en esta tierra, Señor, sino también en la esperanza de la resurrección postrera, Dios. Cuando vayamos a tu presencia, Dios, y todo dolor, toda lágrima sea enjugada, Señor, cuando todo ya haya pasado, Señor, y ahí, Dios mío, podamos junto contigo glorificar el nombre de Dios, el nombre del Padre, y, Señor, estar juntos disfrutando de la eternidad. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén.